En la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días, hoy 25 de octubre. Gracias por seguir acompañándonos en esta aventura del programa Lecciones Mayores de Radio Abarán. Es un programa del que estamos realmente satisfechos, no es por otra cosa, es por lo que ustedes nos están diciendo, tanto en redes sociales como en la calle cuando nos paran y nos preguntan y nos promueven el reflexionar sobre qué cuestiones son más o menos importantes y prioritarias para ustedes. En este caso, hay una cuestión crucial, que sinceramente no era de la que teníamos planteado en el cronograma iniciar a hablar este cuarto programa, pero como bien dijimos, ¿no? Nos vamos a ir adaptando a las circunstancias, a lo que nos dicen las noticias de más candente actualidad. Y aunque no es una noticia de hoy, sino que ya viene desde los últimos días, el INE publicó no hace mucho las proyecciones de la población española entre el periodo de tiempo entre el año 2022, este año, y el año 2072, es decir, en los siguientes 50 años. Son unas proyecciones, unos datos interesantes y tan interesantes como preocupantes. Y ahora veremos por qué. Son muy interesantes porque la verdad es que parten de una claridad como pocas veces se ve en estudios de este tipo, lo cual permite leerlos con total facilidad. Y al mismo tiempo preocupan por las consecuencias que tiene en nuestra sociedad, tanto española como europea, el envejecimiento de la población. España, como muchos de ustedes ya saben, es actualmente uno de los países más longevos del planeta. Probablemente es el tercer país con mayor longevidad del planeta y ya son muchos, ¿no? los países que componen nuestro planeta. La esperanza de vida va a seguir aumentando hasta el año 2050. Eso es una buena noticia que nos dice la proyección demográfica, a pesar de la pandemia, por mucho que digamos, y también si es que no ocurre ningún problema hasta entonces. No me digan agorero, pero bueno, tampoco pensamos que iba a ocurrir una pandemia y ahí hemos estado prácticamente 3 años y seguimos estando, mucho cuidado. Todavía no podemos decir que la pandemia ha desaparecido, pero nos ha tenido, que también salían datos en los cuales en ciertas comunidades autónomas como en Madrid o Castilla-La Mancha la esperanza de vida en los mayores de 80 se ha reducido entre 2 y 5 años respectivamente. Bien, España va a crecer en más de 4 millones de personas hasta el año 2050. Y eso es bueno. Eso es bueno porque cada vez que hablamos de crecimiento vegetativo, pues lógicamente hablamos de actividad económica y actividad social. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que eso no es tan sencillo como parece. Entre el 2050 y el 2072, pues habrá más muertes que nacimientos. ¿Cómo puede pasar eso? Pues sí, por primera vez en la historia de nuestro país, totalmente occidental y que no esté ligado, porque otras veces ha ocurrido, pero ha sido ligado a periodos como por ejemplo la Guerra Civil, por primera vez en nuestro país, en condiciones de bienestar social, van a haber más muertes que nacimientos. No es algo que nos pueda sorprender, porque cada año nos lo dicen las proyecciones del INE. España es uno de los países con menor número de nacimientos de Europa, y eso nos tiene que preocupar, porque, por ejemplo, para el tema de las pensiones, o no solamente para las pensiones, también tiene que preocupar a los que desgraciadamente tienen que vivir de algún tipo de subsidio del Estado o de infraestructuras o cualquier otro tipo de política, ¿no? Es decir, al fin y al cabo hablamos de contribuyentes. Hoy por hoy, el grupo de personas mayores de 65 años suponen 1 de cada 5. Es decir, 1 de cada 5 españoles es mayor de 65 años. Y eso es una cifra, comparado con otros países, ya es alta. En el año 2030, es decir, dentro de 8 años solo, el número subirá del 20 al 30%. Es decir, va a subir un 10% esa población mayor de 65 años. Es decir, 1 de cada 3. O lo que vendría a ser más o menos, casi 2 personas de cada 5.
Además de eso, en 2050 va a seguir subiendo muy poquito, hasta un 30,4, es decir, se mantendrá entre el 2050 y entre el 2030, y el 2050, pero ya empezará a bajar, como decíamos al inicio, en el 2072. Todo esto nos conlleva reflexionar sobre cuestiones que muchos de ustedes probablemente no le hagan mucho caso, por aquello de que yo ya tengo 80 años y no creo que me tenga que marear mucho la cabeza pensando en el 2072. Yo tengo casi 50 y creo que sí me tengo que preocupar, y también en los que tienen 70 y también los que tienen 60 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nos plantea cuestiones fundamentales. ¿Tiene sentido hablar ya de esas 3 etapas de la vida, de la infancia, la adultez y el envejecimiento, o la tercera edad? Mal dicho, pero para que se entienda. ¿Tendría tanto sentido con personas que ya sabemos que van a aumentar incluso el número de centenarios? Bueno, lo mismo no. Lo mismo habría que crear una cuarta etapa. Probablemente tengamos que crear una cuarta etapa. ¿Tiene también sentido entonces un tema de debate, que probablemente aquí para hablar de este tema traigamos a algún experto? ¿Tiene sentido hablar de jubilación a los 65? Este es un tema que levanta siempre ampollas, siempre lo levanta. Pero claro, luego hay un tema que hay que mirar con mucha cautela, y es que si aumenta la esperanza de vida, es decir, el número de años que viven las personas, también va a aumentar previsiblemente la dependencia de esas personas. Aunque sea más tarde. Las proyecciones del INE dicen que vamos a esperarnos más tiempo si hacemos lo que tenemos que hacer deporte, como decíamos la semana pasada, ejercicio físico, una dieta saludable, como hablaremos bien dentro de poco, pero aunque se tarde más en llegar a la dependencia llegaremos. ¿Quién va a atender el sistema de dependencia? ¿Quién va a atender a esos dependientes? ¿Con qué se va a atender a esos dependientes? Si una población va bajando, habrá que ir viendo cómo vamos casando eso. Además, el crecimiento de la población es un detalle también a tener en cuenta. Ese que hemos dicho que va a aumentar en el 2050 no va a ser con población española, sino a raíz de personas que vengan de paso a nuestro país. Es decir, de inmigrantes que vengan a nuestro país y que, afortunadamente, porque vienen a nuestro país, van a aumentar cotizaciones, lógicamente, y aumentar esa población, como hemos dicho, activa. Por lo tanto, estamos ahí en un terreno podemos decir, de gran movedizas. Bien, hablamos en general de geriatría. Hablamos, al fin y al cabo, de política de geriatría. Es una reflexión social, económico-política. Sí, política no llega, pero sí social y económica. Pero también tiene mucho que ver estos datos que estoy aportando con ese envejecimiento en cuanto a la salud. Es decir, ¿cuáles van a ser las repercusiones en la salud de las personas? Por eso hay que hablar de geriatría. Geriatría es una rama de la medicina fundamental, poco conocida, muy poco conocida desgraciadamente, que ha estado desde hace muchos años, ya más de 40 y pico años en nuestro país, ya lleva dando muchas vueltas, crece el número de geriatras, aunque todavía no es suficiente desde mi punto de vista. Ya ni que decir tiene las enfermeras especialistas en geriatría como que les habla, que por lo menos aquí en nuestra comunidad autónoma ni siquiera estamos reconocidas dentro de una bolsa de empleo, ¿no? Para hablar de estas cuestiones y otras, vamos a entrevistar ahora mismo ya al doctor Juan Dionisio Avilés, que nos va a iluminar sobre una serie de preguntas que queremos que nos resuelva en torno a lo que es la atención sanitaria o en salud a las personas mayores. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy bien, pues para seguir hablando con el tema que nos ocupa esta mañana, que es precisamente de geriatría, con lo complicado que es de hablar de la geriatría en general, con un ánimo, como hemos dicho desde el principio del programa, de que acercar, ¿no?, a las personas mayores y también a los que les cuidan y a su familia a lo que es la geriatría, esa gran desconocida tanto de la medicina como del día a día de la atención sanitaria. Tenemos con nosotros, tenemos el gran honor de tener con nosotros, hay que decirlo,
al doctor Juan Dionisio Avilés Hernández. Él es médico especialista en geriatría en el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca, profesor titular de geriatría y director del Máster de Geriatría y Gerontología de la Universidad Católica de Murcia. El doctor Avilés, algunos de ustedes seguro que lo recuerdan con mucho cariño porque fue el geriatra de referencia de nuestra área de salud durante muchos años. Sí, hace tiempo ya que fue para la Rixaca, pero en esta zona se le recuerda con muchísimo cariño. Además, ha sido durante muchísimos años el presidente del Instituto Gerontológico del Mediterráneo, que agrupaba a numerosos países de la cuenca mediterránea, los cuales se articulaban alrededor de las dinámicas que el doctor Avilés siempre ha programado y ha coordinado. Ha participado en numerosos congresos, jornadas de tipo nacional, internacional, y si hay algo a nivel incluso personal, si se me permite la licencia, es la enorme disponibilidad y predisposición a participar en cualquier iniciativa que suponga una mejora en la calidad de vida de los mayores y sobre todo en promocionar lo que entendemos como geriatría. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal se encuentra? Carmelo, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación que me haces. Nada, es lo menos que podemos hacer y reitero mi enorme agradecimiento. Bueno, Juan, antes de conectar, estaba yo realmente hablando a los radioyentes sobre las proyecciones demográficas y su relación con el interés de que la geriatría tome el peso y el valor que merece dentro de lo que es la atención a un segmento de la población cada vez más creciente. Ahora que se habla tanto de proyecciones demográficas, ¿cree que la geriatría simplemente está de moda o realmente es una especialidad que aunque ya viene aquí mucho tiempo, ha venido para quedarse de verdad? Bueno, a ver, los cambios demográficos son espectaculares, suponen un reto enorme porque, claro, vivir es costoso, vivir es el objetivo de cada individuo. No hay nada más valioso que la propia vida. Vivir de forma a aumentar la longevidad, pues es extraordinariamente interesante individualmente, aunque desde el punto de vista colectivo pues puede plantear retos y problemas. La geriatría es una especialidad que tiene, pues ahora mismo se desarrolla en España de los años 80, quiero recordar ya oficialmente. En Inglaterra fue pionera 10 años antes, pero también en España fuimos muy, muy avanzados en este tema. Unos años ahí que estuvo como un poco parada y en un concepto competencia con otras especialidades hospitalarias y después en estos 10 años hay una verdadera revolución en el que sí que podemos decir que la geriatría está de moda, pero está de moda porque es absolutamente indispensable para atender las necesidades sanitarias médicas de las personas mayores. La expectativa de vida sigue creciendo, aunque ha habido una situación de estancamiento por la pandemia. No creo que se lleven a las cifras que yo oí ayer, porque todo este tema es como muy espectacular. Los hombres van a vivir 6 años más en los próximos 25 años y las mujeres otros 4 años más. No es cierto, no va a crecer tanto la expectativa de vida, pero sí que es verdad que tenemos un reto. Yo he llegado a tener cifras en las que los mayores a conocer cifras en las que los mayores de 65 años eran un 10% de la población, y en 10 años, 15 años, 1 de cada 4 personas mayores de 65, 1 de cada 4 personas van a ser mayores de 65 años, es decir, el 25% de la población. Reto enorme, estamos todos en ello y los geriatras, pues tenemos que algo tendremos que decir en la atención a los mayores, claro. Está claro, yo también lo entiendo así y probablemente la mayor parte de la audiencia. Cuando hablamos de mayores, esa es sé que te voy a poner una pregunta compleja, ¿no? Te voy a poner una posición ahí un poco compleja. Pero cuando hablamos de mayor, es algo que a la gente no les gusta, que autodenominarse mayor. ¿Cuándo podemos hablar, desde un punto de vista geriátrico, cuándo podemos hablar de persona mayor? ¿A partir de cuándo realmente se puede hablar de persona mayor? Antes de nada, contarte que lo primero que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto, y tú eres, como te decían esta mañana, el Robin Hood de los mayores,
tenemos que hacer pedagogía, los que nos dedicamos a esto. En mi grupo, mi clase de medicina de quinto, cuando hacíamos esta pregunta, había edades, no importa qué tipo de edades, pero cuando hacían la pregunta de cómo se les llamaba a los mayores, todavía el 75% les llama ancianos. Tú sabes que ancianos reservamos ese nombre muy particular, viejo, con cariño incluso, a las personas mayores que son dependientes, independientemente de la edad que tengan, siendo lógicamente mayores. Mayores, yo creo que, bueno, desde el punto de vista técnico estamos hablando de 65 años, pero eso está muy superado ahora mismo por la realidad. Y yo creo que podríamos hacer el corte en 75 años ahora mismo. Podríamos hablar de que el grupo realmente que empieza a tener como mayor otras necesidades, podríamos estar hablando de los 75 años. Hay casi consenso en el tema, en los geriatras, en este tema, en que, por ejemplo, las unidades, la unidad que yo coordino en la Risaca de traumatología, geriatría, ortogeriatría, que es como se llama, fractura de cadera, es a partir de los 75 años. Algunas especialidades pedimos que se nos consulte a partir de los 75 años, porque consideramos que ese paciente de 75 años con carga de enfermedad es muy vulnerable, aunque sabemos que hay personas 10 años más que no lo son. O sea que ese concepto de vulnerabilidad y fragilidad va asociado al tema de adulto mayor, de mayores. De hecho, se habla, ¿no? Básicamente porque fuiste tú quien me enseñó ese término del envejecimiento del envejecimiento, que yo pensaba que era... Claro, el envejecimiento del envejecimiento es aquellas personas ya muy mayores. Recordarte que el grupo mayor de 100 años ha crecido, se ha duplicado en los últimos 10 años. Y yo en la práctica clínica, y quizás esto no se dice en los textos y en las publicaciones, pero yo creo que el reto, lo que yo noto en mi consulta y en mi práctica clínica, que bueno, que ya son muchos años, que son casi 40 años de médico, 35 de geriatra o 30 de geriatra, es que una de las claves es llegar iniciar bien la década de los 90. Eso te asegura, prácticamente te asegura, pues estar liberado de bastantes enfermedades. No me atrevo si a decir de la demencia, porque, como decías tú esta mañana, este tema de la demencia senil, no nos gusta hablar de demencia senil, y mucho menos cuando ponemos la palabra demencia senil en personas de 80 años, que ahí está el verdadero drama. Es decir, pensar que hay compañeros técnicos, médicos, otras especialidades, otras profesiones, en las que, bueno, una persona de 80 años pierde memoria y se la achaca la edad. Eso es terrorífico, eso es realmente para pensarlo bien y para frenarlo por todos los medios. Llegar a los 90 años bien te asegura una escalada hasta los 100 en relativamente buenas condiciones. El problema cuál es, que no se llega a los 90 años bien, se va llegando a los 90 años con dificultades, con poco a poco, arrastrándose. Cuando te vas arrastrando y llegas a los 90 desde hace 8 o 10 años antes, pues entonces esos 90 van a ser terroríficos, porque va a ser continuidad de lo mismo. Totalmente. No sé si te ha gustado la reflexión, Carmelo. Me ha encantado, como siempre, me ha encantado. Compartirla en este momento me ha parecido interesante. Sí, no, de hecho me ha encantado. Yo creo que nos marca ahí A veces nos faltan metas, Juan. A veces sí, hay que estar bien, hay que llevar una vida saludable, pero pero para alcanzar ¿qué? Yo creo que ha marcado perfectamente una meta importante, esos 90 años con calidad, no arrastrando, no yendo como ese náufrago sediento arrastrando hasta llegar al final. Cuando cumplir 90 años así no te garantiza que vayas a llegar a más edad. La cuestión creo que es llegar bien. Para los hijos, llegar a los 90 años nos da mucha tranquilidad, por dos motivos. Probablemente porque, o por un motivo, porque se acepta, y el que no lo acepte se está equivocando, acepta el proceso de envejecimiento. Y segundo, porque a ti, persona de 90 años, se te pide menos. A una persona de 80 años, 82, 85, se le pide algo más. Y a una persona de 90 se le pide otra cosa, al menos ahora.
A lo mejor dentro de 20 años queremos que los de 90 estén todos haciendo running y queremos tal. Eso ya sería, eso es otra historia. Pero un poco el tema puede ser también porque nos deja más tranquilos. Llega a los 90 años y sobre todo llegar bien, claro. Eso es fantástico. Bueno, Juan, desde mi punto de vista creo que se ha quedado clarísimo. Ahora vamos a una cuestión fundamental. Y es que, claro, muchas de las personas que nos están oyendo tienen 80, tienen 85, tienen 70, tienen 90 y siguen bajando a su médico de cabecera, ¿no? Y ahí es donde voy a parar. No significa que no haya que bajar al médico de cabecera, sino realmente en qué consiste en sí misma la especialidad de geriatría. Igual que hay otras especialidades, ¿no?, que también atienden a personas con mayor o menor edad. Pero aquí en este caso, por el mero hecho de ser de geriatría, es decir, para persona mayor, ¿en qué consiste realmente? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la geriatría es una especialidad de ámbito planteado desde el inicio de ámbito hospitalario, pero proyectado sobre la sociedad. Es un poco lo que nos diferencia de esa geriatría de hace 20 años en los grandes hospitales de Madrid, en los que, bueno, pues era como una competencia con medicina interna. Esto se ha cambiado muchísimo y ahora se habla de geriatría transversal o gestionada a través de lo que se llaman las unidades centrales de geriatría. La geriatría se ocupa de los mayores vulnerables, es lo que se llama fragilidad, buscando anticiparse en un concepto salud pública individualizada, no salud pública idealizada, salud para todos, no. Esta persona detecto una serie de cosas y intervengo en lo que se llama una atención centrada en la persona, bien, que eso es un invento de ahora, con sellos y con programas de ahora, pero que hace 30 años que lo hacemos los geriatras. Impensable en la geriatría, incluso la geriatría de primera etapa, no pensar en el individuo. O sea, es lo que siempre hemos llamado geriatría centrada en la persona. ¿Invento de ahora? Sí. ¿De otras especialidades o de otras formas de atender a los mayores y a las personas? Sí, pero es una estrategia siempre de la geriatría. El ámbito es hospitalario, pero la proyección es comunitaria. Y dentro de la comunidad están las residencias geriátricas. Y ahí es donde hemos demostrado muchísima efectividad en esa coordinación con el médico de residencia, con el médico coordinador de residencia públicas y privadas. Es lo mismo, porque el paciente es 30 barra en Murcia. Es decir, es un señor que está cubierto afortunadamente por el sistema público de salud. La ubicación es igual que esté en una residencia pública concertada o en una residencia pública o en una privada concertada con el sistema público. La gestión en unos casos es de una forma, en otros casos de otra. La calidad, yo personalmente en todos los años que llevo, muy parecida. Hay públicas nefastas y privadas nefastas, públicas buenas y privadas pues buenísimas también. Quiero decirte que a ese nivel, si tenemos ocasión en cualquier momento de hablar, te daré mi opinión más a fondo. Por lo tanto, especialidad de orden hospitalario, con proyección comunitaria, con proyección en el centro de salud, con proyección en el paciente, que atiende de forma especializada y adaptada a los avances y al cuerpo de conocimiento, pues toda la patología. ¿Y qué es lo que te marca la gran diferencia entre un geriatra y las otras especialidades? Pues el modo de entender el proceso de envejecimiento. Para una especialidad normal, entre comillas, no importa qué especialidad sea. Una persona de 80 años es una persona, pues que, bueno, como que ya es mayor y que a lo mejor en algún momento a alguien se le pasa por la cabeza que, bueno, que a lo mejor no podemos hacer mucho por esa persona, que es normal que tenga lo que tiene por la edad. Y eso va en contra del principio básico del geriatra. Una persona de 80 años tiene lo que tiene que tener en esa suma de enfermedades y tiene una funcionalidad que nosotros valoramos, pero jamás es por la edad. Nunca es por la edad. Entonces quizás lo que te marca la diferencia, y eso cambia todo, porque claro, si yo voy a un especialista o no especialista y piensa que la pérdida de memoria que tengo a los 80 años
es porque es normal, por la edad. No, yo lo podré achacar a que, mire, pues ha tenido un historial emocional terrorífico, ha tenido un mal desarrollo educativo, ha tenido pues una suma de enfermedades que han causado una debilidad generalizada, de forma que esta persona está realmente agotada, lo que ahora se llama envejecimiento celular, que está tan de moda por los avances que se producen en la biología del envejecimiento. Bien, es decir, que la geriatría es una especialidad con campo propio, con cuerpo de conocimiento propio, y ahora mismo con una estrategia de unidad central con transferencia de atención de forma transversal a otras especialidades y en otros ámbitos, tanto hospitalario, comunitario, en atención primaria. Muy bien, muy clarísimo, meridianamente claro. Te voy a hacer otra cuestión que a raíz de lo que has dicho me ha surgido. Hace un tiempo hubo una persona de Madrid cuyos padres viven aquí en Murcia, que llamaron al colegio de enfermería intentando localizar geriatras y enfermeros especialistas, porque quería que a su madre, a su padre y a su madre lo valoraran un geriatra y un enfermero especialista en geriatría, ¿no? Fíjate, costó trabajo porque no se sabía muy bien cómo llegar desde primaria. Ahí es donde voy a parar. Es decir, cualquier persona mayor puede pedir que la vea el geriatra. ¿Cuál sería? Porque, claro, como tú antes dices, ¿no? que es una especialidad realmente pensada y orientada al hospital, aunque con proyección comunitaria, ahí donde va la pregunta concreta. Es decir, cualquier persona mayor que nos esté escuchando puede mañana decirle a su médico de cabecera: oye, hazme una valoración, que no sé hasta qué punto quiero que me vea el especialista, pues igual que cuando pides que te vea el neurólogo, o ¿cuáles serían los motivos por los que el médico derivaría en este caso? Sí, bueno, son varias preguntas, porque la primera pregunta es absolutamente sí. Es decir, una cosa es que en tu hospital no haya geriatra de referencia, pero es igual, yo estoy en la Risaca, y en otros hospitales comarcales y regionales no hay neurocirugía, ni hay cardiología, ni cirugía cardíaca, ni cirugía plástica. Es decir, nosotros en la Risaca tenemos una consulta de valoración geriátrica excelente, porque además está seguida y hecha por uno de los mejores geriatras, que no solamente que hay en Murcia, sino que hay en España, que es el doctor Javier Castellote. Exacto. Y es una consulta en la que él hace un seguimiento desde hace 20, 25 años al paciente. Por la primera pregunta, sí, cualquier asegurado del sistema público puede acudir a su médico a que lo mande a que lo derive al geriatra. El tema es que te encuentras con que si el médico de atención primaria no conoce la especialidad, porque te recuerdo que en la Facultad de Medicina de la Universidad Pública no hay geriatría como asignatura, que nosotros en la Universidad Católica sí que tenemos, yo soy el responsable de esa asignatura, y que no en todas las facultades dentro de España hay geriatría. Por lo tanto, te puedes encontrar con que salen médicos que no conocen que esa especialidad existe, y después hay algunos que entienden que qué va a aportar un geriatra que no haya aportado él. Bueno, eso también nos encontramos con ese problema. Por lo tanto, sí que tienen derecho a que lo vean, aunque no sea su hospital de referencia. Eso ahí el sistema público tiene un mecanismo, de forma que si en un hospital no hay un especialista, lo pueden ver en otro. Por lo tanto, eso es un tema que no nos supone ningún problema, igual que la unidad de demencias. La unidad de demencias solamente está en la Risaca. Y cualquier neurólogo puede derivar esa unidad a un paciente. Normalmente son pacientes jóvenes que empiezan con una demencia precoz, y en esa unidad se ve. En el caso de la geriatría, el tema es absolutamente diferente. Estamos hablando de una persona que tiene una pérdida funcional rápida, es decir, pérdida de las capacidades de hacer las cosas, que han evolucionado muy rápidamente, y mucho más a partir de la pandemia, en la que hemos visto cosas que no esperábamos que sucedieran. En este caso se remite al especialista en geriatría. Hay una serie de patologías que, si quieres,
hablamos, que son las habituales por las que nos remiten los pacientes, que son en las que somos como más útiles o resolvemos mejor, porque el objetivo no es otro que ser útil. Es decir, si tú vas a mandar al paciente al geriatra para hacer intervenir otro especialista más en el pool de especialistas que llamen a este señor, pues no, todo lo contrario. Lo que buscamos con la consulta de geriatría es ser prácticos y incluso ahorrar al paciente pues paseos de un especialista a otro, en el que cada uno se ocupa de su parcela de cuerpo de conocimiento. Lo que hace el geriatra es, bueno, valorar todos los aspectos relacionados con la medicación, decidir cuáles son los medicación que todavía es útil o no, valorar los aspectos nutricionales, todos los aspectos cognitivos y emocionales, todos los aspectos relacionados con la capacidad funcional, todo el entorno familiar, sociofamiliar, personal, con vistas a ayudar a la gestión de esa situación, coordinarse con los recursos sociosanitarios, recomendar a un paciente que está entrando en una situación de fragilidad y dependencia posterior, todo el tema de la ley de dependencia que promueve el IMAS, es decir, bueno, pues ahí. Y después una cosa muy importante que acabamos de conocer es que el tema de fragilidad, el paciente no solamente tenemos que decir si es frágil o no, sino que medimos esa fragilidad y así hacemos un seguimiento, porque la velocidad de pérdida de puntos en la fragilidad nos va a anticipar una situación de dependencia. Es decir, hay una estrategia de que cualquier paciente mayor de 80 años debiera de estar valorado por un geriatra, al menos una vez al año, o al menos una primera vez, y que lo que haría planificar por los próximos años. Oye, si esa persona de 80 años está magnífica, pues a lo mejor no tiene que volver a verlo en un par de años, pero una estrategia de nutrición, de salud ósea, de todo lo que tiene que ver con equilibrio, prevención de caídas, todo lo que tiene que ver con una estrategia de anticipación de la dependencia, de la no llegada a dependencia y de la riesgo de vulnerabilidad y fragilidad. Muy bien, pues para terminar, doctor Avilés, una pregunta clave y un poco ahí tramposa, pero seguro que me lo va a perdonar. Si se supone que cada vez hay más mayores, ¿no? y mayor esperanza de vida, y eso también va acompañado en determinado momento de mayor dependencia también, e incluso de fragilidad, ¿por qué tan pocos geriatras en España en comparación con otras especialidades? Bueno, la verdad es que yo soy miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad en Madrid, del Ministerio. Somos 8 miembros nada más. Yo estoy representando a los colegios de médicos, y el número de geriatras no para de crecer, ¿eh? Y además todos cuando terminan la especialidad con salida laboral. Es decir, bueno, se está produciendo en Francia se produjo hace 10 años la revolución, en la que los geriatras se incorporaron de pleno al sistema. En España ahora mismo es verdad que no hay muchos, es verdad que nos estamos peleando todos los servicios por los jóvenes especialistas en geriatría que terminan la especialidad, y yo creo que va a pasar que pues eso no deja de crecer de forma insuficiente, bueno, pero lo importante es que digamos que si somos capaces de que haya un equipo de geriatría de al menos 2 personas en cada hospital comarcal, la batalla se empieza a enfilar bien. Ese geriatra, por un lado consultor del hospital, con camas o sin camas, ya depende un poco la potencia que podamos tener, y ese geriatra coordinado con los médicos de residencia geriátrica para facilitar el acceso a la sanidad y a los servicios sanitarios especializados. Ese es el camino, no hay otro, no hay otro. Entonces el geriatra es una figura ahora mismo clave en la atención a un grupo poblacional de que va a suponer el 25% de la atención que requieren nuestros mayores. 25 de cada 100 van a necesitar un geriatra en los próximos años.
Muy bien, pues bueno, estaría aquí toda la tarde entrevistándole, doctor, pero el tiempo en la radio lo hemos dicho muchas veces, a veces es cruel y se acorta más de lo que nos gustaría. Solo quiero, para terminar, darle las gracias de nuevo porque nos haya atendido tan amablemente como siempre que se lo hemos solicitado. Y decir que, bueno, que terminar diciendo que sigue siendo maestro de muchos, no solamente geriatra y muy buen profesor de geriatra, sino de enfermeros especialistas como yo, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas. Es algo que sí, creo que bueno que también conozca la audiencia el enorme papel que hace usted cada día trabajando simplemente con la sensibilidad y con la concienciación sobre el mundo del mayor. Muchísimas gracias, doctor Avilés. Bueno, nada, Carmelo, muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por tu trabajo y por tu enorme coraje para llevar a cabo esta tarea. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Pues muy bien, la entrevista a mí, desde luego, muy clarificadora. Espero que a todos ustedes le haya resultado tan interesante como a mí todo lo que ha aportado el doctor Avilés y básicamente porque creo que nos da las pistas sobre qué va a ir pasando en nuestro sistema de provisión de cuidados de salud en los próximos 10 años como mucho, ¿no? Porque todo esto sabemos que es cambiante. Bien, al final la entrevista ha sido más amplia de lo que al principio teníamos pensado y programado, lo cual para nosotros no es ningún problema. Y por ello vamos a ir directamente a ir cerrando el programa, recomendando como siempre que hago, espero que me estén haciendo caso porque creo que siempre es interesante las aportaciones, recomendándole pues dos películas, una película y un libro. Una película que a mí me gusta mucho de una forma muy particular y que desde luego no es muy antigua. La película se llama El becario, que protagoniza Robert De Niro y Anne Hathaway, que versa sobre la incorporación o el mantenimiento en la incorporación laboral de una persona que en principio tenía que estar jubilada en una empresa llena de personas jóvenes, más jóvenes que él. La verdad es que la película tiene ese componente de comedia americana donde hay un punto ahí de situaciones graciosas sin llegar a la comedia, pero nos hace pensar mucho de cuánto aportan los mayores cuánto aportan en la vida laboral y, como veréis en la película, en la vida social de estos jóvenes. Cuánta falta nos hacen todavía las personas mayores en nuestra vida. Es una película que está en plataformas. Yo la he visto en Netflix y creo que también estaba en otra, creo que era en Amazon, pero seguramente habrán otras plataformas donde también las puedan encontrar. Y como libro, en esta ocasión no voy a recomendarle un libro al uso, voy a recomendar un cómic. Un cómic, sí, no es un TVO, es un cómic, lo que ahora mismo se llama novela gráfica. Esa novela gráfica se llama Arrugas y lo ilustró de una forma magistral Paco Roca. Le digo a la hora de buscarlo, ya sea en cualquier plataforma, aunque les recomiendo que vayan a la librería de barrio, que es donde mejor pueden comprar, en su propia librería de su barrio. Recuerden, Arrugas de Paco Roca es un cómic que nos habla sobre la vivencia de un grupo de personas mayores en residencia y que lo hace de una forma graciosa, pero con la cruda realidad que viven los mayores que viven en ese tipo de instituciones. Y con esto, muy gustosamente, me despido hasta la semana que viene, deseándoles como siempre que tengan una buena semana y ante cualquier duda o ante cualquier cuestión que le pueda surgir sobre estos temas que estamos hablando, no duden, sobre todo los de salud, lógicamente, no duden en consultar con su médico de referencia del centro de salud o con su enfermera de referencia. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.